Qué gusto que nos acompañen en las sentencias a debate. Hoy analizaremos una contradicción de criterios sobre el cómputo de los procesos internos de los partidos políticos. Acompáñenme. En el estudio nos acompaña el doctor Ertino Avilés Salvavera, quien es académico de la UNAM y de la UAM. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. También tenemos a René Quiñones Ceballos, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Bienvenido. Gracias, buenos días. Ya dos viejos conocidos, por lo de conocidos, no por lo de viejos. Pero qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta para analizar esta contradicción de criterios. René, ¿nos ayudas con la explicación de esta contradicción? Claro que sí. Tiene que ver con tres asuntos cuya contradicción se denunció por uno de los magistrados de la Sala Superior y tiene que ver, como ya lo comentabas, con cuál es la forma en que se deben computar los plazos para la presentación de medios de impugnación relacionados con procesos de selección intrapartidistas. Procesos de selección de autoridades intrapartidistas, no así de selección de candidaturas. En este caso hubo dos salas, la Sala Superior y la Sala Regional Monterrey, que resolvieron que tenía que seguirse para los plazos de los medios de impugnación jurisdiccionales la regla de cómputo que había establecido el partido en uso de su autodeterminación dentro de su normativa intrapartidista. Los tres asuntos, vale la pena decirlo, son relacionados con procesos de selección del Partido Acción Nacional, uno en Jalisco, otro en Nayarit y otro en Coahuila. En los tres casos, las convocatorias se pronunciaron en casi idénticos términos, al menos en cuanto a las reglas, era la misma regla. En el artículo 10 de la convocatoria, lo que se estableció es que todos los días y horas tenían que computarse como hábiles. Y a partir de este artículo, las dos salas que mencioné determinaron, junto con la interpretación de la jurisprudencia 18 de 2012, que dilucida este tema o se pronuncia sobre cuál es la forma de computar los plazos cuando el partido fije una regla específica, pues que tenía que seguirse la regla establecida en la convocatoria. Lo que pasa en estos dos asuntos es que se desechan las demandas porque fueron extemporáneos los medios de impugnación. En el caso de la otra sala regional, que es la Sala Regional Guadalajara, tomó un criterio distinto. Este criterio lo adopta a partir de una interpretación del artículo 10 y el artículo 11 de la convocatoria. El artículo 11 que establece cuáles son las etapas del proceso de selección interno de los cargos directivos que estaban buscándose y señala que concluye con la toma de posesión del ganador, lo cual derivaba de una ratificación del órgano competente intrapartidista. Por lo tanto, con ello concluía el proceso de selección y ahí dejaba de regir la regla establecida en el artículo 10 de la misma convocatoria. Este es el contexto de la controversia y ya en el análisis de la contradicción, pues se analiza si existe o no existe la contradicción de criterios. Pues muy interesante, destaco dos cosas: la necesidad por términos de seguridad jurídica, de certeza de esta sala superior de resolver este tipo de contradicciones, justo para tener un criterio homogéneo, y la otra cuestión es la autodeterminación, ¿no?, de los partidos políticos que dentro de su vida interna pues tienen que tener un mínimo de dar certeza a sus propios militantes. Ertino, ¿qué te llamó la atención de esta contradicción? Sin duda un criterio y una resolución muy interesante, lo decía René, es un sistema de contradicción de tesis que busca en el fondo uniformar los criterios para que todos y todas seamos iguales ante la ley. De tal manera que en este caso en particular, procedimientos internos de un partido político fueron objeto de discusión ante diferentes salas. Involucró por una parte la Sala Regional Monterrey, la Sala Superior y por otra parte la Sala Regional Guadalajara. En esta confrontación de criterios, este mecanismo busca de sobremanera la unidad del orden jurídico nacional, es decir, que las diferentes interpretaciones que se puedan dar sobre la ley tengan un mismo sentido y un mismo criterio. Esta es una de las finalidades del sistema jurisprudencial. La jurisprudencia como una norma jurídica que fija los criterios, que interpreta lo que dice la ley, de tal manera que permite que los órganos jurisdiccionales
tengan un mismo sentido de resolución para todos los casos y todos los supuestos. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el propio reglamento interno de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece este mecanismo que es útil y adecuado para el caso en particular respecto de la unidad en la controversia y contradicción de criterios. Algo que en lo personal me gustaría agregar, como lo ha planteado René en el planteamiento del proyecto, es que la propia Sala Regional Guadalajara, cuando disiente de este criterio, cita como uno de sus fundamentos un propio recurso de reconsideración que fue resuelto por esta Sala Superior con fecha posterior a la jurisprudencia obligatoria, de tal manera que desde su perspectiva, mientras Sala Regional Monterrey y Sala Superior dan a la idea de que el cómputo de plazos debe incluir todos los días, hábiles y no hábiles, Sala Regional Guadalajara toma un criterio distinto y, bajo argumentos como el que he citado, refiere que solamente deben contarse los días hábiles, en razón de que el proceso electivo que fue convocado concluyó, y hace una distinción. Sin embargo, la Sala Superior, cuando resuelve este caso, refiere que no puede advertirse separada la justicia intrapartidista de la justicia constitucional, de tal manera que ve como una unidad en la contienda donde pueden involucrarse ambos sistemas, el de justicia partidaria o el de justicia constitucional. Que siempre la Sala Superior ha ido en ese sentido, ¿no? La justicia intrapartidaria tiene que ser un espejo, un reflejo de la justicia constitucional mexicana, y así ha tenido bastante jurisprudencia. Interesante este asunto de la teoría del precedente y cómo se debe fijar jurisprudencia. René, ¿qué complicaciones se dio en esta contradicción? Justo me gustaría abordar lo que ya comentaba Ertino en relación con este precedente en el que se basa la Sala Guadalajara. La Sala Guadalajara se va a ese precedente en el cual se interpretó sí la norma intrapartidista que se refería al reglamento de selección de candidaturas a cargos de elección popular. En el propio proyecto se hace una distinción, porque si este criterio de la Sala Superior hubiera sido contrario a lo que la propia Sala Superior resolvió en el criterio que se denunció, también tendría que haberse llamado a este criterio para analizarse. Pero hay una distinción. En ese precedente del año 2016, la propia convocatoria del partido político remitía a ese reglamento de selección de candidaturas, por lo cual no hay igualdad de condiciones a las que se dieron en este caso para poderse analizar como un criterio distinto o que hubiese buscado superar la jurisprudencia. Ahora, la jurisprudencia 18 de 2012 deriva de 3 asuntos, 3 juicios para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, relacionados con procesos de selección intrapartidistas del Partido de la Revolución Democrática. De hecho, en el propio rubro de la jurisprudencia se hace referencia y se aclara que se va a referir a normativa del PRD. Pero este precedente o este criterio jurisprudencial ha sido usado en resolución de asuntos tanto para el PRD como para el PAN como para el PRI. Es decir, el criterio sí se ha considerado aplicable, pero esta era una gran oportunidad para aclarar cuáles eran los alcances de esta jurisprudencia en relación con el cómputo de plazos. Interesante asunto, porque de verdad siempre es importante aclarar cuál va a ser el criterio que se va a sostener, ¿no? Sin duda, y coincido con René en el sentido de que en este asunto se planteaba una gran oportunidad para dilucidar el tema de fondo, es decir, cuando una convocatoria respecto de un partido político fija una forma de cómputo de plazos que puede ser eventualmente distinta a la forma del cómputo de plazos para justicia constitucional. Y en ese supuesto, en lo personal, me parece que llama a la reflexión de que durante el transcurso de la sentencia se hace un análisis en cuándo y en qué momento puede existir contradicción de criterios. Medularmente en 1, fijar un criterio de interpretación distinto; 2, sobre normas que son aplicables iguales al caso concreto, y llegar a una conclusión diferente, como tercer punto. De tal manera que valdría la pena reflexionar si en el caso se decanta la mayoría respecto de resolver la inexistencia de la contradicción,
si en el fondo no estaríamos en presencia de una improcedencia de la acción más que de una inexistencia de contradicción. Lo planteo de esta manera, porque el propio proyecto hace referencia a que los órganos jurisdiccionales concluyeron de manera distinta. Sala Superior, Sala Regional Monterrey fueron coincidentes en un sentido bajo criterios de interpretación, pero finalmente Sala Guadalajara tomó un criterio distinto, tomó un criterio diferente. Eso, desde la lógica que el propio proyecto asume dentro de una tesis que se cita respecto del alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los mecanismos de contradicción, parecería que sí existe contienda jurisdiccional, porque Sala Superior y Sala Monterrey toman un criterio y Sala Guadalajara toma otro criterio, de tal manera que la contradicción existe. En ese sentido, hubiera sido una buena oportunidad involucrarse al fondo. Lo cierto es que la mayoría optó por resolver la inexistencia de la contradicción. Y si es así, me parece también importante reflexionar, como lo hace un voto concurrente de 2 integrantes de este alto tribunal, respecto si el asunto se resuelve bajo la aplicación de una jurisprudencia obligatoria 18 del 2012, luego entonces, ¿qué ocurriría en un sistema de responsabilidad con relación al órgano jurisdiccional que no asumió la jurisprudencia obligatoria? De tal manera que hubiera sido oportuno que en el proyecto se hiciera algún argumento, alguna teleología para poder explicar por qué razón ante un criterio jurisprudencial obligatorio un órgano jurisdiccional toma un sentido diferente y no se lleva a cabo un camino conforme al cual se pueda dilucidar el punto. Me parece que una forma de resolución es lo que marcaba el compañero en relación a argumentar que había diferencias en el precedente en el que se basó Sala Guadalajara respecto del precedente que fue de utilidad tanto para Sala Superior como para Sala Monterrey. Bueno, pues ya el debate está planteado. Si les parece, vamos a una pausa y regresamos contigo, René, para responder a estos cuestionamientos. Claro. Vamos a una pausa y volvemos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ya estamos de vuelta y René iba a contestar a estas preguntas. Bueno, en la sentencia ciertamente se acude a la metodología que establece la Suprema Corte para identificar si existe contradicción de criterios o no. Aquí se siguen las 3 etapas que marca en su jurisprudencia la Corte. En primer lugar, se identifica que sí existe en uso del arbitrio judicial una forma de resolver el conflicto a través de la interpretación de normas. Se identifican las normas, que como ya lo comentaba, son los artículos 10 de la convocatoria y 11 que utiliza la Sala Guadalajara, así como la jurisprudencia que usa la Sala Monterrey y la Sala Superior, pero no así la Sala Guadalajara. En cambio, la Sala Guadalajara, adicional a esto, suma el precedente que ya comentábamos, un recurso de reconsideración de 2016. Se analizan cuáles fueron los razonamientos que llevaron a las 2 salas a concluir cuestiones distintas en torno a un mismo punto de conflicto, que era pues, determinar cómo tenían que computarse los plazos para la presentación de medios de impugnación judiciales. Y en tercer lugar, si existe la forma de establecer un cuestionamiento genuino que resuelva la contradicción. Y aquí es donde se concluye en la sentencia por la mayoría, como bien señala Ertino, que no puede formularse este cuestionamiento, ya que de la aplicación directa de la propia jurisprudencia 18 de 2012 se advierte que esta es la forma en la que se tiene que resolver el problema, es decir, aplicando la regla que estableció el partido político en uso de su autodeterminación para
el sistema de impugnación constitucional. En la sentencia se analiza cuáles fueron los razonamientos que derivaron en esta jurisprudencia, y es bien interesante porque nos permite dilucidar que, contrario a lo que resuelve la Sala Guadalajara, pues la jurisprudencia no distingue entre si ya concluyó el proceso de selección intrapartidista o no. De hecho, hay similitud en cuanto a las condiciones en los casos del PRD y en los que se analizaban del PAN, ya que en ambos casos la normativa intrapartidista fijaba cuáles eran las etapas del proceso de selección interno y fijaba también un sistema impugnativo intrapartidista que concluía justo con la validación, en este caso de las elecciones internas, y con ello concluía el proceso intrapartidista. Lo que interpreta la Sala Superior es que no pueden separarse el sistema intrapartidista del constitucional a nivel impugnativo, porque son parte justo de una misma cadena indisoluble que permite concluir justo en la última revisión judicial si el proceso pudo validarse o no. Y a partir de ello es que se señala que no hay una distinción y por tanto tenía que aplicarse la jurisprudencia existente. Es interesante, siempre cuando uno se acerca al derecho electoral hay esta peculiaridad de los tiempos hábiles, o sea, siempre en derecho electoral todos los momentos y los tiempos deben ser hábiles, y esto tiene una razón de ser porque, bueno, pues después puede ser irreparable el daño, ¿no? Y de alguna forma esto me parece se traslada a esta contracción de criterios, aunque pues ya se ha dicho con las salvedades de Sala Guadalajara. Ertino. Sí, es correcto, es muy propio del derecho y de la materia electoral el que los plazos sean breves, sean sumarios. Es una de las características para evitar la consumación respecto de los actos que dejen sin materia. Y en el caso concreto me parece que cada vez más hay una homologación de los tiempos de la vida intrapartidaria con los tiempos constitucionales, que marca tanto la ley de medios como incluso la propia Constitución Federal. Y coincido en la idea medular respecto de que no pueden separarse la justicia intrapartidaria de la justicia constitucional. Separarla sería alterar las formalidades esenciales del procedimiento. Pensar en que la convocatoria tiene un sistema de justicia aparte, distinto, sui generis, a una justicia constitucional. La justicia constitucional protege todas las actividades vinculadas al ejercicio de los derechos políticos. Como tú lo decías acertadamente hace unos momentos, los partidos políticos en su interior deben ser garantes del sistema democrático y garantes del sistema de justicia electoral. Si no fuera así, su legitimidad reclamante de democracia al exterior no tendría un peso específico. De tal manera que me parece que el sentido del proyecto tiene un punto de partida medular trascendente en homogeneizar la forma del cómputo de plazos tanto para justicia intrapartidaria como para justicia constitucional. No obstante lo anterior, me parece que la contradicción significaba una importante oportunidad para determinar de una manera clara y precisa que, con independencia de las particularidades que pueden ser respecto del Partido de la Revolución Democrática, que, como en el caso el Partido Acción Nacional, que se refiere a la contradicción de la sentencia que hoy debatimos, puede homogeneizarse, porque en el fondo eso se busca en el sistema de contradicción, la unidad de la judicatura nacional, la unidad del sistema nacional, y la contradicción como mecanismo de creación de jurisprudencia obligatoria tiene esta como una de sus finalidades. Sumamente interesante porque no es solo la contradicción de criterios, ¿no? Como bien dice Ertino, tiene que ver con incluso el debido proceso, tiene que ver con otras instituciones de vieja data, ¿no, René? Así es. De hecho, como lo comentaba Ertino, en la sentencia lo que se analiza pues es la jurisprudencia a fin de poder determinar que sí es aplicable a normativas de otros partidos políticos. De hecho, analizando el contenido de la jurisprudencia, lo que se advierte es que se refiere como tal a que esos días y horas se computan como hábiles cuando así lo determina el partido político en su normativa interna. De hecho, ha habido casos en los que el Partido Acción Nacional, en el caso de consejeros nacionales, por ejemplo, determina en la convocatoria que los días y horas
deben computarse solamente los hábiles, y esa regla se respeta también ya en la impugnación constitucional. De hecho, lo que se busca con la aclaración que se hace en la sentencia es de decir, la jurisprudencia 18 de 2012, si bien está formulada para el PRD, también es aplicable en todo el sistema intrapartidista, que como ya señalaban, incluso a partir de la reforma electoral 2014 se fortalece respecto al tema de cómo tiene que analizarse la justicia intrapartidaria con la expedición de la Ley General de Partidos Políticos. Los partidos políticos tienen que sujetarse a las normas ahí establecidas, tienen que contemplar un sistema intrapartidista de impugnaciones, y estas reglas, lo que se dice y se concluye, tienen que aplicarse después al sistema jurídico constitucional. Interesantísimo, ¿no? Que la vida interna de los partidos políticos es de alguna manera una vida constitucional y forma parte de lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad, ¿no? Tiene esta extensión hasta allá, a pesar de que los partidos políticos no serían una autoridad en sí mismo, pero sí viven de alguna forma dentro de este orden o régimen constitucional. Sin duda, en ese bloque de constitucionalidad al que hace referencia y del que debutamos en la reforma posterior al 6 y del 10 de junio del año 2011, incluso se ven involucrados derechos relativos a normas jurídicas internacionales. Los partidos políticos también no solamente deben de garantizar los derechos político-electorales que tenga el listado de manera expresa constitucional, sino además aquellos de origen convencional. Sin duda, en este proyecto se pone a discusión estos temas, se pone a discusión la posibilidad de que se pueda aplicar esta normatividad a cualquier instituto político o incluso a procedimientos internos electorales que escapen de la justicia constitucional. Me parece que por lo que platicamos, bien se advierte dos posiciones, y esas dos posiciones tienen como referente un mismo orden jurídico y llegaron a conclusiones diferentes. En sentido estricto, me parece que eso agotaría la genuinidad para decir que estamos en presencia de una contradicción. Y si en todo caso la contradicción se resuelve aplicando una jurisprudencia obligatoria, habría que reflexionar si en el fondo no se dio un presupuesto procesal para que la contradicción fuera improcedente. Y de tal manera agotar la redacción del proyecto sin involucrar otros aspectos distintos. Por ejemplo, en el proyecto se hace referencia al procedimiento interno del Partido Acción Nacional. Si la improcedencia se agota, es porque se resuelve a partir de la aplicación de la jurisprudencia obligatoria. Pues yo les agradezco, el tiempo voló, hemos entretejido esta teoría del precedente, creo que quedan muchas cosas todavía por discutir, es importante, así es nuestro sistema de complejo, esto tiene que ver con el orden constitucional, con la hermenéutica, tiene que ver con muchas otras cosas. Les agradezco de nueva cuenta que estén aquí y espero tenerlos de nuevo en este programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues como ven, la justicia constitucional, la interpretación de cómo los partidos políticos viven su vida interna es siempre importante para las sentencias a debate. Conoce más de tu derecho electoral.